Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar Talento sobrecalificado y líderes narcisistas. ¿Riesgo u oportunidad para las organizaciones? Somos APERU, la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Desde hace 60 años nos encargamos de promover las buenas prácticas de gestión humana en nuestro país. Contamos con las comunidades de talento, empleabilidad, diversidad e inclusión, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y relaciones laborales. En esta oportunidad contamos con la presencia de Lorena Mercado. Ella es Head of Sales de Midot, México. Se encuentra colaborando desde el 2016 y además tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia en servicios y soluciones tecnológicas para las áreas de recursos humanos del sector público y privado a nivel nacional y Latinoamérica. Ella es egresada de la UNAM en la carrera de Relaciones Internacionales. Asimismo, ha colaborado en empresas como Grupo, PAE, DataPoint, Aurum, entre otras. Al final de la presentación de la expositora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Asimismo, los invitamos a inscribirse en el 27º Congreso de Gestión Humana que está siendo organizado por APERU y la Universidad del Pacífico. Este evento se llevará a cabo el 20 de octubre de manera virtual. Ahora los dejamos con la expositora. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Muy buenas noches a todos y de antemano agradecerles este espacio para tocar temas de los que se habla muy poco en el medio, en recursos humanos y muchas veces dentro de la misma organización, pero que identificamos plenamente en casos directos probablemente o inclusive de algunas compañías donde sabemos que identificamos a ciertos líderes o personal sobrecalificado que tenemos dentro de una organización. La intención de platicar de este tema es, no es juzgar si es bueno o es malo. Esta es una realidad que podemos vivir en muchas organizaciones, grandes, pequeñas, medianas, no importa el tamaño de la empresa, pero aquí lo importante es identificarlo con sus características, ver el potencial que pueden tener para con la organización y sobre todo cómo hacer una mejor incorporación de este tipo de talento dentro de nuestra organización en este momento tan cambiante que estamos viviendo, de tantas transformaciones donde el teletrabajo se está volviendo un tema relevante, no solamente algo temporal, sino que llegó para quedarse. Eso es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy y pues empezamos. Lo principal es identificar ¿a qué le llamamos esta nueva realidad? ¿Qué estamos viviendo hoy día en nuestras organizaciones? Y podemos hablar a nivel global. Hoy todos los países, todas las empresas están viviendo una transformación en diferentes rubros que nosotros identificamos en 5 aspectos relevantes. El primero es que somos mucho más conscientes, hablando en temas de salud, el preocuparnos más por nuestra salud, por la de nuestros seres queridos. En la misma organización hoy mismo se están viendo dar algunas prestaciones, beneficios en torno a la salud hacia los colaboradores como un beneficio adicional. Si hablamos de las formas de trabajo, pues bueno, estamos viviendo ahorita mismo este esquema de videoconferencias a distancia que a lo mejor si lo hubiéramos platicado hace 2 años, estaríamos hablando de otra historia directamente, ¿no? Porque son eventos mucho que estábamos acostumbrados a que fueran más presenciales y no a distancia. Entonces, hoy día tenemos otra forma de colaborar a través de plataformas tecnológicas, nuevas formas de innovar, de hacer propuestas y que nos permitan mantenernos a la vanguardia en el negocio, en el core de la compañía en ese sentido. También hablamos en términos de movilidad, se está redefiniendo, son parte de los cambios. Muchas personas buscamos vivir cerca de nuestros empleos, por ejemplo. Se están promoviendo ecoservicios de transporte público, ver otra movilidad mucho más diversa, mucho más ecológica, que se promueve a nivel global. Esto no es particularmente de algún país, de alguna ciudad, sino es algo que estamos viendo como parte del cambio a nivel global. No se diga el tema de consumos.
Hoy comprar a distancia, hacer el súper a través de una plataforma, el ser más consciente del tipo de producto que consumimos, que compramos, que si es biodegradable, que si se recicla, son parte de las preguntas que nos hacemos y creo que nos estamos volviendo mucho más conscientes, mucho más humanos en toda esta transformación a lo que nosotros le estamos llamando nueva normalidad. Y bueno, que no se diga del tema de la convivencia y la socialización, ¿no? Hoy muchas de las reuniones que llegamos a tener en fechas importantes como Navidad, seguramente algún cumpleaños de familiares, pues lo hemos hecho a través de videoconferencias, a distancia, seguramente reuniones muy privadas y es seguramente parte de las cosas que han permitido que mantengamos esta cercanía, pero también cuidándonos y manteniendo la distancia que necesitamos en estos momentos que estamos viviendo. Entonces, todos estos cambios que se han presentado en diferentes vertientes que como comentamos ahorita, por supuesto que han impactado a las organizaciones y los líderes se han visto retados a atender necesidades inmediatas que no necesariamente se han tenido que planear a largo plazo, sino que han sido decisiones inmediatas que impactan dentro de la organización, desde ver si tenemos la infraestructura necesaria para operar y que el negocio siga operando a pesar de que ya no estemos todos ubicados en la misma oficina, por ejemplo, el estar adquiriendo tecnologías para ser eficientes. Muchas empresas tuvieron que desvincular personal y por lo tanto hacer más con menos, ¿no? Ese ha sido un poco el mensaje de muchas organizaciones para lograr mantenerse y eventualmente lograr una recuperación paulatina. Hablamos de otras empresas que por supuesto toda esta situación ha beneficiado y que se encuentran en crecimiento, pero son un segmento muy específico. La mayoría de las empresas hoy el reto ha sido reimaginar nuevas estrategias de negocio. ¿Cómo creo nuevos modelos que me permitan mantener la operación efectiva, eficiente? Y eso es a lo que nosotros estamos llamando esta nueva normalidad. Ese proceso que hemos vivido, pues es la aceleración en 3 rubros básicamente que podemos enfocar: la digitalización y la automatización, ¿no? La digitalización es que ahora toda la información sea transferible a través de la nube, que nos estemos conectando a través de videoconferencias, plataformas colaborativas en las que me permite estar en un grupo, en otro, y que sobre todo tiene un enfoque mucho más resumido a temas de resultados, ¿no? No nos interesa el horario, el tiempo invertido, sino los resultados que estamos obteniendo de eso. Entonces, tanto la aceleración en temas de digitalización, la aceleración en temas de trabajo remoto, el tener un espacio de trabajo, el tener el acceso a internet, los dispositivos necesarios para poder hacer este trabajo colaborativo con todo el equipo de la organización, es parte de esta transformación que estamos viviendo. Si hablamos en el aspecto laboral, también ha sufrido una transformación. Hoy hemos podido constatar a través de ciertas reaperturas ya de vacantes que este 2021, de la reactividad obviamente que se está promoviendo, pues las empresas están buscando incorporar talento, que además estamos viendo que hay mucho talento disponible, poca oferta todavía porque las empresas están temerosas, todavía hay cierta incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar en 3 meses, en 6 meses. Entonces las decisiones están siendo inmediatas. Sí vamos a contratar, pero hay que ser mucho más selectivos, el saber que estamos trabajando a través de distancia y cómo vamos a hacer esa incorporación de los nuevos colaboradores, desde el tema de onboarding, el tema de engagement, por ejemplo. Y hoy las personas que se encuentran en búsqueda activa de una posición ya no solamente están preocupadas por el tema del ingreso. Hoy hay otros 4 factores que también se vuelven relevantes y que llegan a tener un peso muy significativo, que tiene que ver, por ejemplo, el nivel de las prestaciones. Pero hablemos de las prestaciones que hoy buscan estos postulantes, estos millennials, estos centennials,
que se encuentran en búsqueda de trabajo y otras generaciones, pero digamos que el grosor ahorita de la reincorporación a la vida laboral y profesional es este segmento, buscan un bienestar emocional y calidad de vida en ese sentido. Cuando hablamos de prestaciones, hoy se preguntan por el servicio médico o la importancia que puede tener el contratar una póliza de gastos médicos mayores, no solamente para el colaborador, probablemente para su pareja, para su familia, y son aspectos que hoy tienen un peso muy relevante para la toma de decisión de este candidato. Buscan estar incorporándose en empresas que haya menor estrés, menor presión, que haya un ambiente de trabajo mucho más agradable, que puedan desempeñarse, ser productivos, pero no cargar con tanto estrés. También hay una búsqueda de tener un trabajo mucho más cercano, el no tener desgaste de las distancias, del tráfico, de todo lo que implica estarse trasladando al trabajo, el tiempo perdido en esos trayectos. Y por supuesto hay quienes que están cómodamente en la parte de teletrabajo o home office. Si hablamos del teletrabajo en ese sentido, pues muchas empresas hoy en día hemos implementado este esquema, pero no ha sido un esquema temporal, es un esquema que ha llegado para quedarse y que muchas empresas estamos planteando el tema de flexibilidad, porque habrá posiciones que sí pueden permanecer home office o a través del teletrabajo. Hay otras que definitivamente tienen que hacer presencia dentro de las instalaciones, dentro de las oficinas directamente para seguir colaborando, y eso es parte de la flexibilidad que va a tener que pensar la empresa, que va a tener que pensar el área de recursos humanos específicamente. ¿Qué pasa con el talento en ese sentido? ¿Qué pasa con el talento dentro de nuestra organización? ¿Qué pasa con el talento que estamos por reincorporar a nuestras empresas? Pues hoy día podemos identificar que el entorno al cual nos estamos enfrentando las empresas, pues vemos un cambio súper importante en el proceso de selección de personal. Es decir, hay mucha disponibilidad de talento, pero el periodo de reinserción laboral está siendo mucho más lento, mucho más largo, mucho más selectivo. El saber si es el momento de incorporar a nuevo talento a la empresa o nos vamos despacio conforme vamos viendo la recuperación de la organización. Entonces es como se van tomando decisiones de posiciones que también pueden ser clave para el core directamente de la compañía y que tal vez otras posiciones que son funcionales se pueden ir postergando las decisiones. Entonces, por supuesto que esto tiene un impacto importante. El cierre de compañías que hemos visto, pequeñas, medianas, son las que de mayor número se ha visto el cierre definitivo de estas compañías y que obviamente ha generado el desempleo que vemos a nivel global. Reducción de personal, en algunos casos se ha tenido que reducir salario, en otros casos reducen el personal que tiene la compañía para operar con la menos cantidad de personal posible, pero esto no significa que estén haciendo menos, ¿no? Es personal que hace más trabajo, que produce más, simplemente que ahora, justo por esta reducción de personal y por el mismo personal de retener el trabajo, pues está esforzándose por dar más en ese sentido. Y aquí hay dos vertientes dentro de la incorporación de la gente o inclusive el personal que tenemos hoy en día, que estamos dejando a cargo a través de un equipo de trabajo que puede incentivar ciertos comportamientos o ciertas personalidades que per se ya tienen, pero hay ciertos riesgos que se pueden presentar en una empresa con cierto personal. Hablamos primero del talento sobrecalificado, aquel que nosotros vemos con competencias mucho más desarrolladas probablemente, mucho más expertise, al que el puesto necesita específicamente. Entonces, hoy día seguramente podremos hacer alguna búsqueda de personal y vamos a encontrar personal que se postula por el mismo sueldo, pero que está sobrecalificado para la posición. Y por otro lado, líderes narcisistas, que es otro de los rubros que vamos a platicar el día de hoy,
que no necesariamente es el que se incorpore en la organización. Vemos que este perfil en particular muchas veces, si no tiene el ambiente adecuado para desarrollar ciertas características que tiene, no lo presenta desde el primer día que se incorpora a la organización. Puede ser de manera paulatina, que va mostrando ciertos aspectos que también pueden reflejarse si nosotros dejamos que afecte dentro de la organización, pues que puede afectar una baja integridad. Entonces, digamos que lo que estamos tocando en este tema no es si es bueno o es malo, porque existe, y hoy creo que las empresas lo que deben de saber es identificarlo y saber cómo hacer una gestión mucho más adecuada cuando tengo personal con estas características. Empezamos con la parte del talento sobrecalificado. Aquí son competencias que estamos identificando del personal que estamos incorporando, que sobrepasa las responsabilidades que tiene per se el puesto. Sin embargo, aquí hay dos vertientes de cómo verlo. Uno está sobre la sobrecalificación objetiva, que tiene que ver cómo se ve la persona en este rubro como sobrecalificado, el cómo se identifica, cómo se ve dentro de la organización y qué implicaciones puede tener para la empresa. Y la sobrecalificación que es percibida es cómo la organización lo ve hacia adentro. Cuando hablamos de sobrecalificación percibida, que en este caso es la compañía, el empleador, pues una de las preocupaciones que tenemos siempre de incorporar a gente sobrecalificada es que no va a ser un reto lo suficientemente interesante para esa persona y que eventualmente cuando se abran otras posibilidades de trabajo el siguiente año, si estamos hablando de una recuperación mucho más sustancial, donde hay más ofertas de empleo de todo tipo de organizaciones, eventualmente esta persona se va a desvincular, va a renunciar de la organización para irse a otra organización. Entonces, mientras está en nuestra organización, ¿qué podemos esperar y cuál es el riesgo? Probablemente una persona que no dé el 100, ¿no? Que esté poco comprometida con los retos, con los objetivos del puesto. Entonces, eso es parte de lo que podemos percibir como empleador específicamente. Un profesional altamente calificado también puede asustar a su líder, ¿no? A quien le va a reportar directamente, porque puede ser el temor de decir, me va a sustituir. O sea, si yo dejo que muestre todas sus habilidades, toda la competencia que tiene, probablemente esté en riesgo mi puesto. Y por ende, el tema de gestión sea un acto que caiga en un tema de abuso de autoridad, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de conductas contraproducentes. No es el ambiente de trabajo que nosotros queremos generar, que es más colaborativo, productivo, sino estamos generando todo lo contrario. Pero estos son parte de los riesgos que se identifican dentro de la compañía. Entonces, eso sería como una amenaza para el líder, ver que tiene unas competencias mucho más altas que el líder y además el líder no sabe cómo manejarlo. Si hablamos de la sobrecalificación, pero en este caso del colaborador, pues bueno, él lo ve desde una perspectiva totalmente diferente. La primera que vamos a identificar es la frustración, porque la empresa no está aprovechando todo el potencial que tiene este colaborador. Su preparación, sus esfuerzos no son reconocidos, no se enfocan en todo lo que puede colaborar dentro de la organización, entonces se vive emocionalmente desde una tensión psicológica, una frustración innecesaria, pero que de alguna manera va a detonar comportamientos contraproducentes respecto a una insatisfacción que tiene el colaborador, de decir que no es un reto lo que está desarrollando hoy día. Entonces, eso vuelve a caer en el tema de bajo compromiso, el que probablemente haga otras actividades por fuera de la organización
porque está obviamente poco comprometido ya con la empresa, con el puesto, no le representa nada si el día de mañana probablemente le dan las gracias porque no está siendo reconocido tampoco por su labor y tampoco se aprovecha todas las competencias que tiene. Entonces, aquí son dos visiones en ese sentido que tenemos de una persona sobrecalificada, pero la pregunta aquí es, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos ya el colaborador? ¿Cómo podemos inhibir los riesgos que representa el incorporar a una persona sobrecalificada en la organización? Aquí nosotros, dentro de los análisis que MIDOT hace en estos temas diversos del comportamiento humano, porque es la especialidad de MIDOT, lo que nosotros hemos detectado es que no necesariamente tendríamos que caer en comportamientos contraproducentes o en decir no tengo por qué contratar gente que esté sobrecalificada por la posición, porque hay diferentes factores que nos pueden ayudar a identificar, a llevar un buen management, un buen desarrollo, una muy buena reincorporación dentro de la organización. Entonces, el primer punto es dotar de autonomía, que es lo que denominamos como el empowerment. Los empleados, siempre que se les dé un reto, un objetivo, que ellos van a asumir esa responsabilidad, pues de alguna manera también les genera confianza, tranquilidad, pero además es un reto. Hay que darles ese poder, ese control, porque tenemos el soporte de las competencias que tiene o probablemente ya lo ha demostrado en los meses o el tiempo que está trabajando con la organización, y lo que necesitamos es empoderarlo, que tenga un mayor estatus dentro de la organización y reconocerle las aportaciones valiosas que puede generar. Entonces, hay equipos de trabajo que hoy en día se pueden generar y hemos escuchado en algunas empresas que se crean ciertos equipos de trabajo, por ejemplo, para hacer propuestas de innovación. Pues es una persona que puede aportar a ese grupo sus ideas y se vuelve parte colaborativa de una de las estrategias que la empresa está promoviendo. Siempre el segundo punto es la fijación de expectativas realistas. Aquí es súper importante ser bien claro, ser bien honesto con las responsabilidades que van a tener que asumir, con la intención de que no se sientan engañados, ¿no? Que probablemente, porque nosotros lo vemos sobrecalificado en el área de reclutamiento y selección o de recursos humanos, podamos decirle la proyección, el crecimiento, las probabilidades de desarrollo que puede tener en la empresa, pero que no se van a dar y que no se van a dar probablemente a corto o mediano plazo. Entonces, siempre hay que ser muy honestos respecto a los resultados, a los objetivos que se espera de esta persona o de la posición que va a ocupar una persona sobrecalificada. El tercer punto tiene que ver con identificar las habilidades adicionales, y les diría que es un punto bien importante. Todo el proceso de selección que nosotros hacemos cuando pedimos, probablemente desde referencias laborales, vemos la trayectoria profesional que tiene el colaborador, o si ya es una persona activa, por supuesto que sabemos su trayectoria y su expertise. Lo que tenemos que hacer es identificar el conocimiento y habilidades que tiene y hacer actividades colaborativas con otras áreas para que nos ayude a aprovechar ese extra que nos puede dar el colaborador. Entonces, esto para ellos también significa un reto, un incentivo en el cual se siente valorado su trabajo y que por ende puede generar mayor compromiso, mayor estabilidad dentro de la organización y va a tener una aportación mucho más valiosa de solamente estar acatando las funciones que tiene en su puesto. Y el cuarto punto, que a veces no ponemos mucha atención, todo tiene que ver también con el momento de la carrera laboral, ¿no? No es lo mismo contratar a una persona sobrecalificada muy joven o a temprana edad que probablemente cuando ya tiene una edad madura, sigue siendo sobrecalificada, pero que probablemente sus prioridades ya no sean los retos, ¿no? de que puede tener día a día, sino probablemente le da más peso
a su estabilidad, a la parte familiar, y no por eso dentro de la organización sigue siendo el valor muy grande de tener esta persona por su know-how, por su expertise, y eso es parte de lo que tiene que aprovechar la organización. ¿En qué momento de su carrera laboral se encuentra para que pueda o no representar un riesgo para la organización? Entonces, creo que mucha de esta información la sabemos cuando estamos incorporando a este tipo de personal, pero lo que no hacemos es aplicarla, es usarla para ver si en efecto estamos haciendo estos 4 filtros para identificar si la podemos ingresar y estamos minimizando los riesgos que nos preocupan, ¿no? De invertir en un proceso en el cual en 3, 6 meses se nos va de la organización porque pensamos que no va a ser un reto suficiente el puesto que va a ocupar. Hay otros aspectos que podemos identificar y que podemos sacar provecho de estas personas sobrecalificadas y que además es lo que ellos buscan también, lo que los motiva. No necesariamente es el ingreso, sino hay otros aspectos que también están buscando hoy día afuera este tipo de personal. Entonces, creo que lo importante en este rubro es identificarlo, saber que lo tenemos porque hay ciertas características que los estamos identificando y por qué o cómo haríamos la reinserción a la organización aprovechando todos estos aspectos, minimizando los riesgos que per se sabemos que puede generar una posición sobrecalificada al momento de incorporarse a la organización. El siguiente rubro, la otra vertiente que platicábamos es el riesgo potencial que hay, por ejemplo, y que hemos identificado también, de que en ciertas organizaciones estos líderes narcisistas, que son personas independientes, que son innovadoras, que son capaces de, que tienen una visión de futuro distinta a la que hoy día venimos manejando, que son los que construyen, los que tienen una amplia visión en ese sentido, que son características muy valiosas para toda la organización y que hoy todos los cambios que estamos viviendo también se vuelven propicios para identificar que en efecto podemos tener un gerente, un supervisor, un director, el manager con este perfil narcisista. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de si es malo o si es bueno, simplemente las características lo definen y aquí lo que tenemos que ver como empresa es el aspecto contraproductivo y la parte productiva y el enfoque que debemos darle. Entonces, sí estamos hablando de dar una dirección, el saber cómo lo identificamos y qué aspectos de su personalidad son positivas, pero qué otros aspectos hay que inhibir porque pueden afectar el clima organizacional, el bienestar de la organización y disminuir el nivel de integridad que tiene la empresa o ciertos equipos de trabajo. Si hablamos de la parte contraproductiva, pues bueno, sabemos que son personas hipersensibles cuando se les cuestiona sobre sus indicaciones, sobre las decisiones que está tomando. Entonces son sensibles a la crítica cuando se les juzga sobre sus decisiones directamente. Son personas que no escuchan, ¿no? Están muy ensimismados en la parte que ellos creen, en lo que quieren implementar, inclusive los comentarios negativos, pues es algo que desechan, no les afecta porque cree plenamente en sus decisiones. No se enfoca en la parte de feedback, no son buenos para escuchar, esta escucha activa, darles retroalimentación y demás. Y por supuesto cuando le da feedback también a su equipo de trabajo, pues siempre va a tener un enfoque en los errores, ¿no? Es como hacer notar lo mal que están haciendo su trabajo. Una falta de empatía, ¿no? Va a trabajar en ese sentido por extraer el beneficio de los demás hacia sí mismo, ¿no? Porque lo que queremos es que resaltar las cosas que está haciendo él por la compañía. Evadir, asumir responsabilidades en decisiones equivocadas, podrá tener la responsabilidad del equipo, pero él no, ¿no? Eso es parte de ciertas características contraproductivas
que podemos identificar en estos líderes narcisistas. Recordemos que es una persona que quiere el reconocimiento, que quiere el brillo propio, no del equipo, no de la organización, es el personal. Eso podría ser la parte contraproductiva. Sin embargo, también hablemos de la parte productiva, porque son líderes muy atractivos para muchas organizaciones. Son líderes que además se pueden identificar o pueden pensar lo que nosotros llamamos fuera de la caja, ¿no? Pueden crear, son los que además muchas veces tienen carisma, tienen a sus propios seguidores, ¿no? En ese sentido, porque inspiran, atraen con los argumentos que dan. En algunas ocasiones pueden ser excelentes oradores porque lo que quieren hacer es convencer, ¿no?, de la estrategia que está implementando, son creativos, tienen una visión de construcción, de ellos van a construir el futuro, entonces estamos hablando de que son muy estrategas y esto puede ser muy atractivo para cualquier dueño de una empresa, ¿no? Porque a veces buscamos líderes justo que tengan estas características y que no tengan miedo al cambio o que provoquen el cambio. Y esta es la parte positiva en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros identificamos o si vamos a incorporar a una persona con estas características? Que es muy importante poder hacer ciertos filtros o disminuir los riesgos que pudiera tener un líder narcisista en ese sentido. Lo primero que podemos mencionar es que aquí se vuelve clave la cultura organizacional. La empresa tiene que promover y por arriba de todos va a estar la ética, la honestidad, el respeto a la integridad, a los equipos de trabajo. Y es algo que tiene que promover a través de muchas iniciativas que hoy día las empresas hacen, ¿no? Hoy en día aplican clima organizacional, evaluaciones de desempeño, 360. Entonces, las herramientas ya están. Hay que usarlas en favor de hacer una mejor gestión de los líderes, del equipo de trabajo que tenemos. Entonces, no se trata de desvincular o no, si es correcto o no. Ciertas características se requieren, entonces es necesario tener una gestión adecuada de este tipo de perfiles dentro de la organización. Si hablamos en la etapa de contratación, que hoy vamos a hacer la contratación de un líder para la organización, pues por supuesto que debemos aplicar evaluaciones de integridad y honestidad laboral. O sea, hoy día hay herramientas especializadas con resultados objetivos que no necesitamos nosotros inventarnos una encuesta, una entrevista o que nuestro sexto sentido nos dice si es una persona confiable o no. O sea, hoy creo que la visión del área de recursos humanos tiene que estar en automatizar y utilizar la tecnología disponible. Entonces, hay herramientas a nivel global que nos van a ayudar a implementar este tipo de filtros que son muy rápidos, que tenemos resultados inmediatos para ver el nivel de integridad de estas personas, para ver la personalidad que tienen y nosotros ir midiendo el nivel de riesgo de la información que vamos obteniendo a través de las entrevistas, a través del estudio socioeconómico, a través de las evaluaciones que estamos obteniendo. Y un tercer factor, sobre todo para líderes, que esto sí es hacerlo muy enfático, mencionamos que un líder narcisista per se, cuando se incorpora a una organización, no muestra este tipo de comportamientos desde el inicio. Normalmente se van viendo de forma paulatina con el tiempo y si se le deja actuar libremente, pues van a ir creciendo estas características que enlistamos ahorita y vamos a verlos mucho más enfáticas, donde quiere controlar más, donde ya no es el control de un área, ahora es el control de 2, 3 áreas, etcétera. Entonces, esto se nos puede ir de la mano y afectar finalmente el clima organizacional de la organización. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de selección, es súper importante que nosotros logremos tener una entrevista o tener retroalimentación de excompañeros de trabajo, estas referencias laborales que a veces ya no se piden. Para un líder es importante saber cómo se desenvolvía, cómo era en anteriores empleos, si hay oportunidad de platicar con los superiores, por supuesto, saber sobre
el desenvolvimiento, el desempeño, la interacción que tuvo con los equipos de trabajo, la comunicación, etcétera, y no solamente guiarnos por el carisma que va a tener este candidato per se, por el perfil que tiene y que fácilmente va a podernos convencer en ese sentido. Entonces, hay que lograr integrar con otras fuentes de información para hacer un proceso de selección mucho más objetivo, mucho más seguro, preventivo, y también que nos va a permitir saber hacer una mejor administración, si es el tipo de perfil que necesitamos. Y el cuarto punto es tanto el clima laboral y planes de reconocimiento. Lograr tener un programa de incentivos, de logros, de reconocimiento hacia los colaboradores, porque por ende el líder no es fan de este tipo de programas, y esto va a permitir también el reconocer a todo el equipo de trabajo, el que nos permita conocer también posibles fallas que se estén identificando dentro de la organización. Entonces, estos 4 puntos creo que se vuelven relevantes para la organización si es que vamos a incorporar, o inclusive si ya tenemos un colaborador con estas características, hay que incentivar la cultura organizacional, hay que incentivar los planes de reconocimiento, hay que incentivar el que la gente pueda hablar libremente y hablar sobre las fallas que probablemente estén detectando dentro de la organización. Hoy muchas empresas tienen también los comités de ética. Esta parte del comité de ética, más que de detectar un riesgo, una falta, nos puede ayudar también a identificar estos líderes y trabajar directamente sobre una estrategia en ese sentido que no afecte la cultura de la organización, pero que sí nos ayude a llevar una buena gestión y que siga trabajando bajo el enfoque y obviamente todos los aspectos relevantes que tiene también el contratar una persona con este perfil específicamente. Y bueno, si hablamos en ese sentido de la capacidad de las empresas a entender las necesidades de los empleados, aspirantes, y que debemos saber integrarlos a la organización con la finalidad de no tener personas frustradas, ¿no? Que la empresa obtenga la productividad, los buenos resultados y que por ende también las personas puedan desarrollar todas las competencias y habilidades por los cuales están siendo incorporados a nuestra organización. He aquí algunas cifras hablando de comportamientos inadecuados, en el cual si nosotros permitimos o el impacto que puede tener estos comportamientos inadecuados con algunas personas, no necesariamente sobrecalificadas, ahorita platicamos de ese tema, pero que sí van relacionadas con algunos delitos organizacionales si es que no las identificamos a tiempo, si es que nosotros no inhibimos los riesgos, porque muchos de esos comportamientos inadecuados pudieron haberse identificado y se pudieron haber prevenido. Aquí están algunos indicadores muy generales en ese sentido. Dentro de los fraudes que más propensos en pequeños negocios, dentro de lo que se identificaron fueron fraudes en términos de facturación, de nómina, manipulación de pagos, cajas chicas, probablemente pagos de viáticos, etc. Uno de los datos que nos comparten en ese sentido es que se estima que las empresas dentro de estos fraudes pueden perder dentro del 5% de sus ingresos por fraude de manera anual. Si hablamos de grandes compañías, probablemente un 5% no represente un riesgo tan alto para el negocio. Sin embargo, siguen siendo pérdidas. Y si nosotros lo trasladamos a empresas pequeñas, medianas, pues esto puede representar inclusive la utilidad, los ingresos de la organización o poner en riesgo al negocio en sí. Entonces, estos son datos hoy reales y parte de los indicadores que nosotros identificamos en el año de pandemia, sobre todo en el 2020, es que estos actos inadecuados o contraproducentes o riesgos laborales
se vieron incrementados, sobre todo en el año de pandemia. ¿Por qué? Por la situación que vivimos en muchas circunstancias, y ahorita vamos a tocar algunos ejemplos. Sin embargo, este último rubro donde se menciona que el 43% de los casos fueron detectados por una advertencia, pero esa advertencia fue interna. O sea, alguien lo identificó, se dio cuenta que había cosas que no estaban correctas, y si esa persona no hubiera hablado, pues no hubiéramos podido identificar el fraude, la manipulación, etcétera, que se estaba presentando. Entonces, lo cual quiere decir que estas situaciones sí se pueden prevenir, sí son identificables, siempre y cuando les pongamos atención y utilicemos los mecanismos y las herramientas necesarias para prevención de delitos organizacionales. Porque al final del día estamos hablando, lo cometen las personas, pero hubo una planeación, hubo una ejecución, y probablemente la mayoría de estos fraudes no solamente los realiza una sola persona. Puede haber más personas coludidas en ese sentido. Y hablando de este rubro de comportamientos contraproducentes, pues aquí estamos hablando del fraude laboral, ¿no? Que se comete dentro de la organización. Y aquí en las barras que ustedes ven del lado derecho, en las barras grises, aquí se segmentan empresas menores a 100 empleados y mayores a 100 empleados. El que es gris más fuerte son empresas pequeñitas, menores de 100 empleados, donde estamos viendo que los delitos de mayor impacto son temas de facturación, manipulación de cheques, pagos, estos manejos de caja chica, este manejo de los viáticos, por ejemplo, reembolsos de gastos que a veces no se comprueban de manera adecuada. La nómina en sueldos, por ejemplo, son de los riesgos que tiene este segmento con mayor frecuencia. Estamos hablando entre un 16 y un 20% el porcentaje de casos por fraude, dependiendo del tamaño de la organización. Si hablamos de empresas con mayor de 100 empleados, pues estamos hablando casi de un 47% en temas de corrupción. Hay igual delitos en temas de facturación, reembolso, nómina, robo, un 9%, y de ahí se va desglosando. Hoy, uno de los riesgos muy sensibles que nosotros pudimos percatarnos el año pasado fue el tema del manejo de información, porque con todo el tema de la pandemia, el tema del teletrabajo, de irse a casa, llevarse información, trabajo, información sensible del negocio, parte de estos fraudes y demás también fueron por el manejo, robo, usurpación de información sensible del negocio, que obviamente afecta a las empresas, ¿no? Entonces, aquí hablamos en temas de fraude, de estados financieros, temas de corrupción, apropiación indebida de activos, bienes, que, pues bueno, eso es parte de los riesgos que identificamos en ese sentido. Y cuando hablamos de comportamientos inapropiados, conductas contraproductivas, delitos ocupacionales, pues nos estamos refiriendo todo el ambiente de trabajo, que es cómo puede comportarse hoy día un colaborador dentro de la organización y qué delitos comete. Pues puede llamarse de diferente forma, desde el ofensor, el infractor, criminal, defraudador, delincuente, pero al final del día estamos hablando de lo mismo, ¿no? Comportamientos inapropiados, ¿a qué nos referimos? Pues es un conjunto de conductas ilegales, inmorales, antisociales del empleado que van a afectar el clima organizacional, que pueden amenazar el bienestar de una organización. Entonces, por ende, se tienen que prevenir. En ese sentido, les mostramos una matriz en la cual nosotros podemos identificar toda esta parte de comportamientos que hablamos del personal sobrecalificado, de estos líderes narcisistas, en el cual esos comportamientos inadecuados pueden caer en efecto de un impacto menor a un impacto grave, a un impacto a nivel organizacional o a un impacto personal directamente.
Si vemos del lado izquierdo superior, cuando estamos hablando de ciertos comportamientos organizacionales, pero de impacto menor, es desde las salidas temprano, ¿no? Dentro de la empresa. Hoy me voy 20 minutos antes, hoy me conecto media hora después, tomo descansos excesivos, un trabajo lo hago todo el día, desperdicio herramientas, recursos que me da la compañía, probablemente para otras funciones que no necesariamente tiene que ver lo que requiere la empresa. Y de acuerdo a uno de los estudios, la correlación sobre la sobrecalificación de los colaboradores y los comportamientos contraproducentes es mucho más estrecha, sobre todo en el nivel de severidad menor. ¿Por qué? Porque hay poco compromiso con la empresa. Porque como no es un reto la posición, no es un reto la compañía, pues entonces no me comprometo tampoco a trabajar el tiempo, dedicarle el tiempo o hacer buen uso de las herramientas que me dan dentro de la organización. Si hablamos el impacto menor a nivel interpersonal, que tiene que ver con irregularidades de las políticas también, y aquí hablamos de las ciertas conductas inclusive que puede tener un líder narcisista, es caer en temas de favoritismos, ¿no? Porque este perfil le va a dar mucho más peso a la gente que es leal con él que a la gente que tiene la experiencia. Entonces, podemos caer en favoritismos, en culpar a otros de los resultados o de los errores que se están cometiendo, teniendo un ambiente más conflictivo, rumores dentro de la compañía, etcétera. Y cuando hablamos de aspectos graves, que es a donde pueden ir desarrollándose estos comportamientos inadecuados, pues estamos hablando también, si hablamos en el aspecto organizacional de soborno, sabotaje, robarle directamente a la compañía, y si hablamos de la parte interpersonal, pues estamos hablando de acoso sexual, abuso verbal, robo entre compañeros, que se desaparecen celulares, se desaparece el bolso de la compañera, y eso es parte del impacto que tienen los comportamientos inapropiados o los delitos organizacionales que identificamos. ¿Cómo se escucha un colaborador en ese rubro de la justificación de por qué hace esos actos, por qué comete esos actos indebidos? ¿Y cómo escucharíamos esas justificaciones? Pues yo creo que para muchos de nosotros estas frases se quedan cortas, pero hay muchas que nos identificamos como el me lo deben, doy mucho más de lo que tengo de ellos, ¿no? Entonces, creo que esto yo me lo merecía y no me lo había dado la empresa, no me lo había reconocido el jefe, etcétera. Los grandes jefes roban a lo grande y solo nos lastiman a nosotros, ¿no? No he llegado a donde estoy escuchando a otros, no le causé daño a nadie tampoco, no era intencional, debería proteger mejor sus cosas, ¿por qué deja su bolsa abierta donde todo el mundo ve lo que tiene? Entonces, siempre hay una racionalización de justificar por qué se comete el delito, siempre buscando el que hubo un motivante, un detonador para que así sucediera. Este modelo de justificación, yo les diría que es un modelo que mi doc desde hace 10 años se dio a la tarea de hacer un mapeo de estas justificaciones en los cuales nos ha permitido saber por qué alguien comete un delito organizacional en una empresa. ¿Por qué es motivado? ¿Cómo lo justifica como un hecho? Decir, lo hice porque lo tuve que hacer. Y aquí estamos hablando de 3 vertientes muy interesantes y yo les diría que este tema da para otra sesión independiente, pero voy a resumirla muy sencillamente. Este modelo de justificación habla de 3 aspectos, de lo que es la negación, lo que es la distorsión y la proyección. Cuando hablamos de la negación se divide en 2 aspectos, lo que es minimizar el hecho y el otro que tiene que ver con temas de normatividad. Para no entrar en temas técnicos, ¿cómo se escucharía la minimización? ¿A qué se refiere con eso? Se escucha de, pues no es para tanto, eran solamente algo significativo, esto no le representa una pérdida a la empresa. Yo planeaba regresarlo, lo usé en mi casa, pero mi intención era volverlo a regresar a la oficina. Si hablamos en términos de normatividades, todos lo hacen.
Todos llegan tarde, todos llegan 10 minutos tarde a la oficina y nadie les dice nada. ¿Yo por qué lo tengo que hacer? Es lo que tienes que hacer aquí para tener éxito, ¿no? Ese es otro rubro de normatividad. Si hablamos de la distorsión, es como malentendemos o queremos entender las cosas. Aquí se divide en dos. Uno es la oportunidad y el otro que tiene que ver con el merecimiento. ¿Y cómo suena la oportunidad? La oportunidad suena a, yo pensé que nadie iba a darse cuenta, ¿no? Como la oportunidad hace al ladrón. Vi la situación, me aproveché pensando en que no iba a ser de tanto riesgo y no iba a pasar absolutamente nada. Si hablamos de merecimiento, pues tiene que ver con aspectos de privilegios, ¿no? Ellos me lo deben, o porque el otro gerente sí lo tiene y yo no lo tengo, entonces yo me lo voy a cobrar. Me lo deben todo porque entonces no harían o no lograrían esto sin mí en ese sentido. Y cuando hablamos en temas de proyección, se divide igual en dos rubros y yo les diría que hay que poner mucha atención a este rubro porque es de los que más nos ha llamado la atención de ciertos comportamientos y tiene que ver muchas veces por el clima organizacional, la venganza y las presiones. En términos de venganza es siempre me trató mal y entonces busqué desquitarme de la situación. Fui provocado, él se lo buscó, se lo merecían que les hiciera esto y muchas veces es un tema de dolo. No es la cantidad, no es el valor de lo que se estén llevando, pero es un delito finalmente organizacional. Y en temas de presión, pues tiene que ver con no tuve elección, es demasiado estresante, entonces tuve que tomar esto, tuve una presión y entonces pues me llevé el dinero, tomé el dinero de la caja chica. Entonces, este modelo de justificación es lo que nos permite también identificar esas conductas contraproducentes que pueden ser de mayor riesgo o de menor riesgo. Pero vuelvo a ser incisiva en ese sentido. Hay que identificarlos, hay que llamarle a las cosas por su nombre. Muchas veces como recursos humanos tenemos miedo a ponerle el nombre a las cosas porque entonces si no le ponemos el nombre no sabemos cómo manejarlas, la evadimos y esto a grandes, a un plazo determinado va a tener una afectación directa para la organización o para los equipos de trabajo. ¿Cuáles son los aspectos o qué tenemos que hacer como organización en ese rubro? Si hablamos de estos comportamientos inadecuados, creo que son 5 puntos los que nosotros resumimos en este sentido, que cada uno da mucho de qué hablar, pero hoy día, con el trabajo a distancia que se va a mantener, la verificación de la integridad de los candidatos en términos de honestidad se vuelve relevante. Hoy día sí hay que invertir en herramientas que nos ayuden a identificar al personal íntegro y honesto para nuestras organizaciones, porque con integridad y honestidad se puede traducir en confianza, en trabajar bien con esos colaboradores. Tener una clara comunicación de las metas, los objetivos y los resultados que se esperan. Informar a los colaboradores de que cualquier conducta inapropiada, falta a las reglas, al reglamento, a la normatividad, va a ser sancionado. Por ende, hay que estar promoviendo las políticas, las sanciones a las que van a incurrir en el momento de caer en alguna falta. Y por supuesto, el cuarto, el monitoreo y la supervisión no puede faltar. Por ende, hoy todo el trabajo a distancia, yo creo que hay suficientes herramientas accesibles, tanto para pequeñas, medianas, grandes empresas, para hacer un tema de supervisión mucho más efectivo, aunque no estemos con los colaboradores de manera directa. Y bueno, cuando nosotros identifiquemos algún colaborador que quiere compartir, hacer sugerencias, comentarios, hay que actuar siempre en consecuencia de la información que nos esté brindando. No solamente recibir la información y no sucede nada, porque esto inhibe a las personas que el día de mañana nos pueden delatar algún acto o delito dentro de la organización y por ende, pues los infractores pueden actuar de manera libre. Casi por concluir, lo que les recomendaríamos en ese sentido es que hoy la gestión de recursos humanos implica todo un reto.
Hay muchos aspectos que antes nos enfocábamos únicamente a la parte laboral, profesional, y que hoy la parte personal, la parte del bienestar personal, no solamente de la organización, tienen un peso fundamental para la retención del talento, porque lo que no queremos es que haya rotación dentro de la empresa y mucho menos rotación del personal que sabemos que es valioso para la organización. Entonces, hoy día tenemos que implementar tecnologías que nos permitan hacer una buena selección, un buen filtro, disminuir esta fuga de talento dentro de la organización, pero también detectar a esos posibles riesgos que pueden afectar el negocio de manera directa. Toda esta evolución que estamos viviendo, que vemos de colores prácticamente, pues llegó para quedarse. Estamos hablando de un trabajo sin horarios, donde me puedo conectar en un café internet, donde puedo estar en la empresa, donde puedo estar en mi casa, manejando información sensible, donde el enfoque va a ser de resultados, donde nos tenemos que apoyar en tecnologías colaborativas y ese tiene que ser el management, ese tiene que ser el vínculo del área de recursos humanos para seguir trabajando en la parte de engagement, que es lo que nosotros buscamos también dentro de la organización, sentirnos parte del equipo de trabajo, comprometernos y sobre todo algo que nos encanta siempre mencionar, que todo es cuestión de confianza. Cuando se trabaja con confianza, todo lo demás es posible. Y pues de mi parte aquí terminaría con este tema. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación muy interesante. Bueno, al parecer todo ha estado muy claro porque solamente tenemos una pregunta de un espectador anónimo. Dice, ¿esta sobrecalificación subjetiva es posible o es recomendable ayudar a incentivar a no tenerla? Como es subjetiva, puede ser no real. Aquí lo importante es actuar en consecuencia, que era lo que mencionaba Pierre. Nosotros identificarlo, saber si esa sobrecalificación que tiene es lo que necesita nuestra organización. No pensemos nada más en el puesto. Como mencionaba, a veces hacemos equipos de trabajo. Hoy muchas empresas hacen equipos de trabajo con ciertos colaboradores de diferentes áreas para temas de innovación, para mejoras dentro del negocio o otros rubros que quiere desarrollar la empresa, y estas personas pueden tener una visión mucho más amplia y aprovechar esa sobrecalificación. Hay que identificar también el momento de vida en el que nos encontramos. Puede estar sobrecalificado, pero lo que quiere ahora es darle mayor calidad a su familia, a su vida, y este trabajo cumpla con los requisitos que quiere ese colaborador. Entonces, más bien el mensaje es no tenerle miedo, ponerle el nombre a las cosas y saber cómo todo ese conocimiento puede generarle valor a la organización. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta más. Es un poco genérica, a ver de qué manera lo puedes enfocar. Dice, ¿cómo nos pueden apoyar los psicólogos organizacionales? Bueno, más que el psicólogo organizacional, lo que hablábamos es que hoy día todas estas herramientas que utilizan, a lo mejor haces una entrevista profunda al momento de la selección, aplicas evaluaciones psicométricas, tienes diferentes filtros. El psicólogo tiene que tener esa habilidad de integrar la información y detectar los riesgos y los beneficios que también tiene el perfil o el candidato que nosotros estamos pensando controlar, porque algo que vemos siempre en reclutamiento y selección, cuando va pasando por el proceso de selección interna, es siempre hacer notar toda la parte valiosa del candidato. Y aquí lo que no hay que perder de vista son sus áreas de oportunidad. No es malo, todos tenemos áreas de oportunidad. El punto es cómo tiene que ser el management de la persona que esté a cargo de esta persona, obviamente o sobrecalificada o de líder narcisista, para inhibir conductas contraproducentes. Entonces, el trabajo de este psicólogo es muy valioso porque es el que va a tener la visión de toda esta información. Ok, parece que tenemos una última pregunta de parte de Judith.
Rosas dice, ¿qué oportunidades hay para la generación de baby boomers en un mercado tan exigente? Pues yo creo que es muy interesante este tema porque el tema de la diversificación, el tema de las edades generacionales, la actitud colaborativa que tenemos con diferentes generaciones, la verdad es que es muy productiva para una organización. Vuelvo a repetir, creo que es quitarnos el miedo. Hay que conocer el perfil, dónde puede estar su aporte, porque el expertise que tiene es mucho lo que puede brindar y hay que tener equipos de trabajo mixtos también. Y yo creo que ahí está el beneficio, no hay que perderle el miedo. Me queda claro que hay empresas que tienen una visión para ciertas posiciones, tienen ciertas políticas ya bien definidas por el negocio, pero hay muchas otras áreas donde la reinserción puede ser muy positiva y de gran valor para cualquier organización. Correcto. Última pregunta de parte de Mariela Vela. Dice, como colaborador, ¿qué puedo hacer si he identificado que mi líder es narcisista y teme que yo desarrolle? No entendí la última parte que teme que lo desarrolle, pero si tú lo identificas, no sé si como a recursos humanos, como subordinado, como líder, aquí lo importante es una gestión de la organización. Como mencionaba en el slide, el tema de ética, honestidad, no puede estar por debajo de ningún líder, ¿eh? Todos tienen que acatarse a las reglas políticas, reglas de integridad, de honestidad de la organización. Por eso el clima laboral, en temas de estar evaluando a través de diversas herramientas, no puede librarse alguien, por ejemplo, de los resultados de un 360 grados, ¿no? Donde a lo mejor si es el líder, si es el subordinado, va a obtener retroalimentación. Ese feedback tiene que inhibir ciertos comportamientos inapropiados de su personalidad, pero que también no inhiban la parte positiva que también tiene este perfil, ¿no? El punto es no dejarlo pasar desapercibido, es hacerle notar de lo estamos viendo, estamos detectando este comportamiento y para la organización no es positivo. Este comportamiento XY que estamos viendo, que puede ser mencionado por los mismos colaboradores, como entiendo es el caso, decir, oye, yo me estoy dando cuenta de estos comportamientos, hay que hablarlo, hay que decirlo, y el superior tiene que darle feedback a esta persona y decirle, estos comportamientos no van acorde en esta organización. Y ahí estás inhibiendo, porque lo reconoces que lo estás haciendo, lo que él está haciendo no está pasando desapercibido y además te estamos llamando la atención. Muy bien. Creo que en la última parte en la que decía teme que yo desarrolle se refería a que el líder narcisista podría tener miedo a que el colaborador lo supere, ¿no? Se vaya desarrollando, vaya creciendo en la organización y finalmente lo supere en conocimientos, por lo menos. No, el líder narcisista, una de las características tiene, no va a tener miedo. Es más probable que le lo desvincule de la organización porque probablemente lo considere un riesgo. Y si lo considera un riesgo, no va a permitir que esté dentro de su equipo de trabajo. Entonces, recordemos que el líder narcisista busca seguidores, busca lealtades y cuando vea que alguien no es leal, para él va a ser un riesgo. Entonces, justo es lo que menciono. Hay que detectar esos comportamientos para inhibirlos. ¿Y quiénes son los correctos en hacerlo? Puede ser recursos humanos a través de diferentes mecanismos o si estamos hablando ya de una dirección general, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Lorena, por tu ponencia, por responder también las preguntas de los asistentes. Muy enriquecedora tu charla. También agradecemos a todos y cada uno de las personas que se han conectado esta noche con nosotros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn e Instagram. También a leer de manera gratuita la última edición de nuestra revista digital RH+. Ahí en el chat dejé el link para poder acceder a la revista. Y no olviden que pueden también ingresar a nuestra página web www.aperu.com para enterarse todas las últimas noticias y tendencias sobre recursos humanos y gestión humana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Buenas noches.